Todos hemos escuchado sobre el regreso de Jesús, pero ¿sabemos realmente cómo será este maravilloso acontecimiento? ¿Cuáles serán las consecuencias de su segunda venida? ¿Será que cuando lo veamos en las nubes del cielo, tendremos una segunda oportunidad de arrepentirnos? ¿Existirá realmente un juicio? La Biblia responde esta y otras interrogantes a través de Verdades para el Tiempo del Fin, que aquí comienza por Radio Nuevo Tiempo. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Verdades para el Tiempo del Fin. Hoy día estamos instalados en el capítulo número 13, Jugando con la Muerte. Mientras ustedes preparan su Biblia y su folleto de estudio, queremos también dar la bienvenida a aquellos amigos que se están sumando a través de las redes sociales, en Adventista Distrito Aysén, en Facebook de Iglesia Central Coyhaique Adventista y sobre todo aquellos que están sintonizando el dial en la 107.5 aquí en la ciudad de Coyhaique. Hoy día me acompaña Jordelan Gonzaga, director del Departamento de Acción Misionera de la Iglesia Adventista Central Coyhaique, con quien vamos a profundizar este tema tan importante de mucho interés y que obviamente en algún momento todos vamos a llegar a aquel punto. ¿Cómo estás, Jordelan? Bienvenido. Gracias, Rodrigo. Estoy bien y estoy agradecido por también estar de vuelta aquí con los amigos en un nuevo capítulo, ¿cierto? De esta importante temática que está siendo abordada en esta cuarta temporada. Así es, Jordelan, y para comenzar desde ya te pido que podamos comenzar con una oración. Vamos a orar. Querido Dios, nosotros te agradecemos por todas las bondades que nos has concedido y en esta hora, al estudiar tu palabra, rogamos y necesitamos que tu Espíritu Santo nos dirija y bendiga a cada uno de los amigos que están con nosotros. Bendice también a sus familias y que el tema de hoy pueda ser de gran comprensión y gran bendición para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos listos y dispuestos, Jordan, y la verdad que este título, Jugando con la Muerte, tiene que mucha referencia, mucha relación a lo que hoy día la sociedad tiene como asimilada la muerte. Vemos una serie de películas de terror donde obviamente existe la imagen o el eje central como la muerte, donde muchas veces se asimila como algo normal, que debe suceder y que somos de paso en este punto y que es un paso también a la inmortalidad del alma. Entonces las grandes preguntas que surgen es ¿qué ocurre 10 minutos después de la muerte? Algunas personas afirman que han estado clínicamente muertas y han visto un túnel con una luz al fondo y que han regresado de este túnel con una nueva esperanza, con una nueva perspectiva de la vida. Sin embargo, la gran curiosidad que seguramente nuestros amigos tienen es ¿qué dice la Biblia con respecto a la muerte? ¿Esto lo avala? Es lo que vamos a poder ir desarrollando a lo largo de este programa y por lo tanto la primera pregunta viene a ser la siguiente. ¿El plan original de la vida, de la creación del ser humano, contemplaba la muerte como tal o no? Bien, es una pregunta interesante y para eso nosotros vamos a pedir a cada uno de nuestros amigos que tengan sus Biblias en manos porque vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esa temática. Hoy por hoy hay muchos escritores, hay filósofos, sociólogos que hablan respecto a esa temática de la muerte. Pero nosotros que somos cristianos vamos a ver qué dice la Escritura respecto a esa temática. Perfecto. ¿Está bien? Bien, respondiendo a tu pregunta, la muerte nunca fue y nunca estuvo contemplada en el plan original de Dios. Si nosotros vayamos a la Escritura y leemos Génesis capítulo 1, capítulo 2, que es la semana de la creación, no encontramos nada respecto a la muerte. Cuando vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 22, no habla absolutamente nada sobre la muerte. Porque el capítulo 22 de Apocalipsis está desenhado sobre la tierra nueva. Es después que Dios hace nuevo todas las cosas. Es decir, que en el plan original de Dios, la muerte no está contemplada. La muerte más bien fue producto del pecado. Cuando nosotros vamos a la Escritura, en el libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23, dice que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Ya que todos pecaron, entonces la muerte es resultado de una acción de desobediencia. De hecho, vamos al primer libro de la Biblia, a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4. Aquí hay un diálogo entre la serpiente que Satanás entonces estaba utilizando. Ahí vemos la primera manifestación de un medium,
sim, de um espiritista que é obra do próprio Satanás, do mesmo enganador. Assim que, queridos amigos, quando você lê a Bíblia, ponga muita atenção, porque são detalhes importantes para compreender essa temática. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 4, diz assim: Então a serpiente respondeu à mulher: Não é certo, não morreréis, porque Deus lhe havia dito a Eva que se comera del fruto proibido, ia morir. Então, Satanás, utilizando um meio para apresentar-se e para dialogar com a mulher, com Eva, menciona estas palavras: não morrereis. Então, vemos que aqui há duas posturas. Deus dijo uma coisa a Eva, disse: se comes, vais a morir desse fruto. E a serpente agora disse: não morrereis. Em quem crer? Eva lhe deu espaço à dúvida, comeu do fruto, desobedeceu e, por ende, deu a seu esposo, ele comeu e de aí, então, a morte passou a todos os homens. Então, Rodrigo, quem predicou o primeiro sermão sobre a imortalidade del alma foi o mesmo Satanás através da serpiente. Então, vemos que, desde o princípio, amigos, no livro de Gênesis, vemos aqui a manifestação de um médium. É dizer, que Satanás utiliza um instrumento por lo qual ele pode ter acesso à mente de uma pessoa. Foi a forma em que Satanás utilizou para acceder e sembrar a dúvida na mente de Eva. De lo contrário, não havia outra forma. Sim? Então, respondendo à pergunta, a morte nunca esteve contemplada em el plan original de Deus. Foi consequência de la desobediência. Perfecto. Y en ese sentido, esto ha trascendido generaciones a generaciones. ¿Por qué es tan aceptada esta mentira hoy día en nuestra sociedad? Bem, nós vemos que o ser humano tem curiosidade por lo sobrenatural. Se você vê ao largo da Bíblia e acompanha muitos historiadores, na espécie humana, há séculos atrás, o ser humano ha tenido a curiosidade por el mais allá, de entrar em essa experiência do outro lado, é dizer, como seria essa comunicação, o que passa do outro lado. Mas é interessante que nós vemos o que diz a Bíblia a respeito a estas coisas. Sim? Então, mira, nós vimos aqui que Satanás disse a Eva: não morrereis. É dizer, Exacto. serás imortal. E de hecho, o versículo 4 diz, o versículo 5 diz: senão que sabe Deus que o dia que comais de ele, serão abertos vossos olhos e sereis como Deus. Então, Satanás aqui sembra essa ideia falsa de que Eva seria como Deus. Exacto. Sim? É dizer, que o ser humano hoje há diferentes correntes filosóficas que mencionam isto, que o homem é como Deus. Sin embargo, a Bíblia não diz isso. E em la realidade, em la prática, queridos amigos, nós vemos que há uma ampla diferença entre Deus e entre o homem. Agora, mira, vamos ao livro de Timoteo. Há um versículo interessante que quero compartilhar com os amigos aqui em nosso estúdio. 1 Timoteo, o capítulo 6 e o versículo 16. Vemos o que diz a Escritura a respeito da imortalidade del alma. Perfecto, vamos Que a esse é o ver. tema de fundo acá, a imortalidade del alma, ¿sí? Sí. Então, em Timoteo, capítulo 6 e versículo 16. Pode acompanhar em sua Bíblia, por favor. Diz assim a Escritura: El único que tiene imortalidad, que habita en luz inacesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el imperio por siempre. Amén. Pablo está se referindo a Deus, el Padre. O apóstolo Pablo está mencionando que el único que posee imortalidad es Deus. E además diz que ningún hombre pode ver a Deus e seguir com vida. É dizer que a glória de Deus, a essência de Deus, essa virtude de ter imortalidade é algo inato de Deus, porque Ele é o dador da vida. Nós se vayamos a Gênesis capítulo 2, como foi criado o homem, a origem da vida do ser humano. Todas as demais coisas na criação foram hechas por la palavra de Deus. Sin embargo, o homem foi hecho por las manos de Deus. Então, se vemos que Deus toma de la matéria, do polvo de la tierra, Deus utiliza suas próprias manos, modela esse homem e sopla o aliento de vida. Então, o homem passou a ser alma viviente. É dizer, a matéria, mas o aliento de vida, o soplo de Deus, o homem passou a ser uma alma viviente.
Interesante lo que tú mencionas, Jordan, y que nos va introduciendo de dónde son los orígenes de la muerte y cómo se ha ido instalando en el colectivo esta mentira sobre la inmortalidad del alma. Y vamos a ir profundizando en el próximo bloque, Jordan, sobre los aspectos en la manera en que trabaja Satanás y sus ángeles, porque hemos visto que él muchas veces no se presenta, de hecho yo diría que no se presenta directamente él y sus ángeles, sino que usa disfraces. ¿Y de qué manera eso va cautivando a la gente? Lo que vamos a responder, queridos amigos, en nuestro próximo bloque con Jordan Gonzaga. Usted no se mueva del dial en la 107.5 y tampoco de las redes sociales. Vamos y volvemos. Estás viendo y escuchando Radio Nuevo Tiempo. Dios un día me llamó para hablar de salvación, ir al mundo a anunciar que volverá. Puedo ver que no es común la razón de esta fe. ¿Cómo puede alguien hoy aún ser fiel? Muchos buscan el dinero, el éxito alcanzar. Contra la corriente elijo yo andar. Mostraré de quién yo soy, del que un día me salvó. Decidí seguir a Cristo sin temor. Si vivir con mi Jesús no es común, yo no quiero ser común hasta el final. Yo no puedo resistirme a su amor, que me abraza con la fuerza del perdón. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común en mí. Con la fe que tú me das, verdadero quiero ser, y así que otros puedan verte en mí. Yo me rindo a tu poder, ven y úsame otra vez. Donde tú me envíes siempre yo iré. Si vivir con mi Jesús no es común, yo no quiero ser común hasta el final. Yo no puedo resistirme a su amor, que me abraza con la fuerza del perdón. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común en mí. Si escuchar su dulce voz no es común, yo no soy común y es mi decisión. Hoy entrego por completo el corazón, en cada situación, con tu amor que no es común en mí. Ahora continúa Verdades para el Tiempo del Fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Síguenos en Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista y en YouTube Adventistas Distrito Aysén.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en verdad es para el tiempo del fin, en este capítulo número 13, Jugando con la Muerte se denomina, y estamos con Jordelan Gonzaga, director del Departamento de Acción Misionera de la Iglesia Adventista Central Coyhaique. Querido amigo, que tú estás en el dial, en la 107.5 de Radio Nuevo Tiempo, acá en la ciudad de Coyhaique y en redes sociales, queremos invitarlo a que puedan solicitar gratuitamente este folleto de estudio de verdades para el tiempo del fin, y en el cual ustedes podrán hacer el repaso en las redes sociales, en YouTube, que ya se han anunciado en la cortina, obviamente, del programa, y para lo cual los invito a que lo puedan solicitar de manera gratuita al +56 93 222 49 23, y este folleto a todo color puede ser de ustedes. Jordelan, en este capítulo estamos analizando y desmenuzando en profundidad lo que es la muerte. Hemos analizado en nuestro primer bloque lo que consiste la vida y conjuntamente con ello también cuál ha sido el plan original y de dónde surge la muerte. Pero queda la inquietud entonces de qué es la muerte y qué pasa después de la muerte. Bem, então veamos, queridos amigos, que diz a Bíblia, a Sagrada Escritura, como a Bíblia define o estado de los muertos. ¿Le parece? Abram suas Bíblias em o livro de Eclesiastés, capítulo 9, e o versículo 5 e versículo 6. Diz a Escritura: Los vivos sabem que hão de morir, pero los muertos nada sabem, ni tienen mais paga, hasta su memória queda em el olvido. Também su amor, su ódio, su envidia perecem já, e nunca mais participam em nada de lo que se hace bajo el sol. Então, Rodrigo, a definição de morte que dá a Sagrada Escritura é o contrário de la vida. La vida é a matéria mais el soplo de vida, que é o espírito que Deus nos dá, el hombre passa a ser alma viviente. Então, a morte é o contrário de la vida. La muerte entonces es la separación del aliento de vida de la materia. Si seguimos leyendo acá el libro de Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 7, dice así, queridos amigos: Y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el aliento de vida vuelve a Dios quien lo dio. Ese versículo, Eclesiastés capítulo 12 y versículo 7, es muy claro para definir qué es lo que sucede con el ser humano cuando muere. Dice a Bíblia que há uma separação. A matéria, o homem foi tomado do polvo de la tierra e o polvo de la tierra volve. Deus lo dijo a Adán e a Eva esto, em Gênesis capítulo 3. Então, a morte é a separação. Deus toma de volta o aliento de vida porque é de Ele. Ele é o autor da vida. Então, a morte consiste na separação. Se separa o aliento, o espírito da matéria, e a matéria volve ao polvo de onde foi tomado. Agora, a Bíblia também é categórica em afirmar que quando as pessoas estão muertas, estão em estado de completa inconsciência. ¿Sí? Não há nenhum sentimento, não há nenhuma projeção. A Bíblia diz que sua memória queda em el olvido, seu amor, sua envidia. É dizer, que todos os laços afetivos que a pessoa tinha quando estava em vida se desaparecem, se borram completamente. ¿Hasta qué momento? Hasta o momento em que eles volverão a ser ressuscitados. Então, essa separação entre o mundo de los vivos se dá em el momento que a pessoa muere. Quando muere, todo se queda aí. Seu amor, todos os pensamentos, todos os afectos, suas projeções, seus compromissos, todo isso se queda em el olvido. Não há memória, diz a Bíblia. Agora, é mais, o primeiro livro que foi escrito na Bíblia é o livro de Job. Aqui tenho umas citas que quero compartilhar com os amigos. Perfecto. Adelante, por O favor. livro de Job é o capítulo 14. Vamos abrir nossas Bíblias, então, amigos, em o livro de Job. Está aí, antes do livro de Salmos, está o livro de Job. Capítulo 14. Vemos acá, o livro de Job foi escrito possivelmente por Moisés. É o mesmo que escreveu o Pentateuco. Então, se diz assim, Job capítulo 14, o versículo 5, diz assim, referindo-se à fragilidade da vida humana. Diz, sus dias estão determinados e consigo estão sus meses, lhe pusiste limites para que não passara. É dizer, que o dador da vida ha dado os limites para cada ser humano. Nenhum de nós vai mais allá do que está estipulado por el dador da vida, que é o próprio Deus. Agora diz o versículo
Dice el versículo 10. Pero el hombre muere y queda postrado, y al morir, ¿a dónde va? Como el agua de un lago que se evapora y el río que se agota y se seca. Así es el hombre, yace y no se vuelve a levantar hasta que pase el cielo. No despertará de su sueño. Es impresionante, queridos amigos, esta definición, Rodrigo, de lo que dan las palabras de ese hombre inspirado por Dios. Porque Job dice que ele se va como el agua que se evapora y no se vuelve a levantar hasta qué cosa? Hasta que pasen los cielos. Hasta que pase el cielo, es decir, cuando Jesús venga. Exacto. Entonces todo está claro. A la luz de la Biblia, el estado de incompleta inconsciencia para una persona muerta se pierde toda comunicación, toda la vinculación con los mundos de los vivos. No es posible, según la Biblia, un ser humano nacido del polvo de la tierra y tomado del polvo de la tierra no tiene ninguna comunicación en el mundo de los vivos, es lo que está diciendo aquí la Escritura. Y en ese contexto, y también Jesús nos manifiesta y nos señala como el ejemplo de lo que pasó con su amigo Lázaro, ¿no es cierto? Así es. Que en este estado es como un dormir. ¿Qué nos define la Biblia al respecto? Mira, vamos a la Escritura. Abra su Biblia, mi querido amigo, porque ese tema es encantador. Juan capítulo 11, veamos aquí cómo Jesús consideró, cómo Jesús considera la muerte. ¿Sí? Juan capítulo 11. Vamos leer aqui pontualmente o versículo, desde o versículo 11. Juan capítulo 11, versículo 11. Dice a Escritura. Aqui está falando em um contexto da morte de Lázaro, que de passo Lázaro era um bom amigo de Jesus, que vivia na cidade de Betânia. Dice a Escritura. Jesús depois agregou, nosso amigo Lázaro se ha dormido, pero eu vou para despertá-lo del sueño. Então seus discípulos dijeron, Senhor, si se ha dormido, ele se vai a sanar. Pero esto decía Jesús de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Es decir, que para Jesús, que es el dador de la vida, el mismo Jesús que estuvo en la creación del hombre, nadie más conoce mejor que Ele mesmo, el autor de la vida, sabe de lo que está hablando y dice que la muerte, para Jesús, la muerte es como un sueño. Entonces yo te pregunto, cuando tú duermes, ¿tú tienes comunicación con los vivos? No. Cuando tú estás dormido, ¿tú sabes qué tiene que hacer? ¿Tú sabes quién está en derredor tuyo? No, totalmente inconsciente. Así es. Cuando se apagan las luces en un sueño, así también en la muerte. Exacto. Literalmente, amigos, se apagan las luces y no sabemos de nada, estamos en estado de completa inconsciencia. Exacto, y queda en un estado de pausa, podríamos llamarlo así, donde obviamente no sabemos nada más de lo que va a ocurrir en adelante. Se pone una pausa en nuestras vidas. Así es. Entonces, tú ves que la expresión que utiliza Job, Moisés en el libro de Job, es impresionante, es sumamente muy clara. Ahora es más, mira, quisiera abrir un comentario sobre essa situação, esse episódio acá em Juan capítulo 11. Jesus era muito amigo de Lázaro, então para ele, quando recebeu a notícia, se leemos todo o contexto de Juan 11, a escritura diz que uma das hermanas de Lázaro mandou um mensagem a Jesus dizendo que estava morto aquele a quem ele amava. Exacto. E pensou que Jesus vendria de imediato e não vino. No vino. Não? Às vezes as expectativas humanas são frustradas, pero lo interessante é que Jesus se demorou 4 días. 4 días en llegar a Betania, a la casa de ellos. Y cuando Jesús llegó ahí, entonces, la pregunta es, la hermana dijo, si tú estuvieras aquí, mi hermano no se había muerto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jesús demoró 4 días para llegar a la casa de este amigo? Claro, obviamente es para demostrar el poder Su poder divino, que él tiene el poder sobre la muerte. Es más, había una creencia pagana en estos días que se havia penetrado em o judaísmo, de que quando a pessoa moria, então o alma saía da pessoa e quedava vagando, e ao terceiro dia o alma volvia ao corpo. Então Jesus, para demonstrar aos judeus seu poder, dijo assim, vou esperar que Lázaro quede muerto e bem muerto e acabado, porque quando chegou a irmã disse que Senhor já está guiando o corpo. Exacto. Sí, então Jesus quiso demonstrar que ele era o dador da vida e que aún ni siquiera a muerte tem poder sobre ele. Tú ya estás adelantando lo que vamos a profundizar en nuestro próximo capítulo, en nuestro próximo
bloque, digo, que tiene que ver con el espiritismo, es lo que vamos a abordar y de qué manera hoy día la humanidad juega con aquello. Y entonces, en base a estas definiciones, ¿por qué se consultan los espíritus? ¿Qué espíritus se están consultando? Es lo que vamos a responder, queridos Así amigos, en el próximo bloque. No se muevan del dial, tampoco de las redes sociales, que vamos y volvemos. Estás viendo y escuchando Radio Nuevo Tiempo. Todo entregamos a nuestro Señor, nuestra alegría y nuestro dolor, porque puede transformar lo malo en bendición. Todo entregamos a nuestro Señor, toda aflicción y también el amor, frutos de paz Él nos quiere entregar. Dios tiene formas tan sabias de amar. Dios puede hacerlo, no hay que temer, no hay que temer. Quiere enseñarnos a usar su poder. Con fe podemos montañas mover, y nuestras luchas son pruebas de amor. Todo entregamos a nuestro Señor, aún problemas que causan temor, porque puede transformar lo malo en bendición. Todo entregamos a nuestro Señor, toda amargura transfórmalo. Rayos de luz Él nos quiere enviar, todas las cosas nos va a revelar. Dios puede hacerlo, no hay que temer, no hay que temer. Quiere enseñarnos a usar su poder. Con fe podemos montañas mover, y nuestras luchas son pruebas de amor. Dios puede hacerlo, no hay que temer. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, no hay que temer, no hay que temer. Quiere enseñarnos a usar su poder. Con fe podemos montañas mover, que nuestras luchas son pruebas de amor. Todo entregamos a nuestro Señor. Dios puede hacer nuestra alegría y nuestro dolor. Puede hacerlo.
Ahora continúa Verdades para el Tiempo del Fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Estamos de vuelta en nuestro programa Verdades para el Tiempo del Fin, instalados en el capítulo número 13, Jugando con la Muerte, y para lo cual me acompaña Jordelan Gonzaga, director del Departamento de Acción Misionero de la Iglesia Adventista Central Coyhaique, y para aquellos amigos que se están sumando en el dial, en la 107.5 en Radio Nuevo Tiempo, acá en la ciudad de Coyhaique, les comentamos que estamos justamente analizando, desmenuzando lo que es la muerte, dónde parte la muerte, qué es la muerte, y conjuntamente con ello las creencias populares que hoy día existen en la sociedad y que hoy día estamos obviamente despejando junto a Jordelan. Queridos amigos, en ese sentido queremos invitarlos también a que puedan adquirir de forma gratuita este folleto de Verdades para el Tiempo del Fin. Son 16 capítulos que están a disposición de ustedes a través de las redes sociales y que solo basta escribir por WhatsApp al +56 93 222 49 23, y en Nuevo Tiempo haremos llegar entonces este folleto para que ustedes puedan hacer el repaso, no tan solo con nuestro programa regional, sino que también con aquellas plataformas a nivel nacional que tienen Nuevo Tiempo y que también día a día se van desarrollando con cada capítulo de Verdades para el Tiempo del Fin. Jordelan, para avanzar, comentarte entonces que hemos estudiado, hemos analizado, hemos visto en qué estado queda obviamente aquella persona que muere, cómo Jesús veía la muerte, que lo ve como un dormir. Sin embargo, entonces lo llevo a la actualidad. Hoy día vemos mucha gente en televisión consultando a los muertos, trayendo desde el más allá, entre comillas, a familiares para que puedan aclarar situaciones que hayan quedado pendientes. Y la gran consulta es si es que esto la Biblia lo avala. Es cierto, porque en ese caso estaríamos en un conflicto en base a lo que estamos analizando, pero me da la impresión de que hay una persona que está detrás de todo esto, un ser que es un ángel caído y que se denomina Satanás, quien actúa engañando a la gente pensando que existe esta inmortalidad del alma. ¿Qué nos dice la Biblia respecto al espiritismo? Bien, esse é um tema muito profundo. Sin embargo, hoy la sociedad se ha tornado un hábito común que las personas consulten a los mediums, ¿sí? A los espiritistas, las cartas, el tarot, etcétera, etcétera, ¿sí? Para saber el futuro o para comunicarse com o mais allá. Pode ser que também nos esteja acompanhando nesse mesmo programa algum amigo, alguma amiga que haya perdido um familiar, um ser querido e esteja passando por um momento de dolor. Então, se vemos agora, que dizem as escrituras respecto a esta comunicação, a comunicação com os mortos? Porque de acordo a Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, diz que os mortos não sabem nada. Que todos os sentimentos, os afectos com o mundo de los vivos se ha cortado, ¿sí? Ok, temos uma base. Exacto. Agora veamos então o que diz a Bíblia a respeito a esta comunicação, como assim alguns nombram, não? E de hecho alguns nombram que são uma comunicação com os espíritos amigos, não? Exacto. Os espíritos ajudadores. A pergunta é, que diz a Bíblia? Então, abra sua Bíblia, amigo meu, em o livro de 1 Timoteo, el capítulo 4 e o versículo 1. Pablo disse o seguinte: El Espírito disse claramente que em los últimos tempos algumas pessoas se apartarão de la fé, escuchando a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Notem que o apóstolo Pablo está advertindo o que iba a passar em los dias finales de la humanidade. Ele diz que algumas pessoas se apartariam de la fé em la Bíblia. ¿Para quê? Para escuchar a enseñanzas, a doutrinas de demônios, de espíritos enganadores. Agora, é tanto assim que a comunicação entre uma pessoa viva e supostamente uma del mais allá, uma pessoa que morreu, não se dá então entre a pessoa viva e entre o muerto, senão que
espíritus engañadores, está dizendo a palavra. ¿Capaces de imitar a un familiar? Por supuesto, eso es interesante porque los demonios tienen la capacidad, la inteligencia y el poder para imitar perfectamente los gestos, el tono de la voz, saber antecedentes de las personas que mueren. Por lo tanto, cuando el medium o los espiritistas invocan la persona muerta, es un espíritu de demonio que está manifestándose y conoce completamente el timbre de voz, todos los antecedentes que tenía la persona cuando viva. Porque mira, vale tomar en cuenta que Jesús, en el capítulo 18, en el capítulo 10, versículo 18 del libro de Lucas, Jesús dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Apocalipsis capítulo 12 menciona, del versículo 7 al versículo 9, que Satanás foi expulsado do cielo e com ele a terceira parte dos ángeles. É dizer que estes espíritos de demônios estão em todo o globo terrestre buscando tentar cada ser humano. Los sigue dia e noite tentando-los, então los conoce perfeitamente. De maneira que quando há uma comunicação, quando há uma invocação de los espíritos de las tinieblas, eles podem perfeitamente representar a la persona muerta. Porque la conocen. Claramente podemos observar dentro del relato y que todas estas personas que utilizan o que están conscientes de lo que están haciendo al consultar a los espíritus malignos, están jugando con la muerte, están Así jugando es. con fuego. Y en ese aspecto también quiero llevarte, Jordan, a la profundización a esta creencia que ya abordábamos que tiene que ver con la inmortalidad del alma. ¿En qué sentido? Obviamente hemos analizado en capítulos anteriores de que se profundiza y hemos hablado de la segunda venida de Cristo y cómo va a ser, y la recompensa sobre el juicio que va a haber, y la recompensa sabemos que es la vida eterna, por lo tanto hay un concepto de resurrección. ¿Qué sentido entonces tendría que el Señor viniera a buscar y dar la recompensa de vida eterna a aquellos que hayan bajado al descanso en Cristo, si están todos allá? Exato. Mira, queridos amigos, é importante que você tenha claridade a respeito a essa pergunta que Rodrigo está planteando. Em primeiro lugar, de acordo ao livro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, diz que quando uma pessoa muere, o corpo, a matéria, volve ao polvo de la tierra e o espírito volve a Deus quem lo dio. Sim? Isso não significa que a pessoa já está salva. Quando as pessoas muerem, el dador de la vida es Dios, y Dios recobra ese aliento de vida, ese soplo de vida que le dio desde un origen, ¿sí? Entonces, cuando la persona muere, no recibe su recompensa en el acto de la muerte. Hoy por hoy, nadie está salvado los muertos y nadie está el infierno quemando. Eles aguardarão el día de juicio para recibir su recompensa. Es decir, para ser más claro, aquella persona que baja al descanso no es que se vaya al cielo si es que murió en Cristo, no es que si rechazó a Cristo se vaya inmediatamente al infierno o exista algún lugar físico como el purgatorio donde estén alojados los espíritus. Claro. De hecho, el purgatorio no existe, no es una doctrina bíblica. El purgatorio es una doctrina católica romana que inventaron para persuadir las masas. Sim, pero el purgatorio não é uma doutrina bíblica. En esse momento nadie está en el infierno quemándose. Lo que dice la Biblia es que cuando las personas mueren, su cuerpo vuelve a la tierra y su espíritu va a Dios quien lo dio. Isso não significa que já é su recompensa quando muere. La recompensa es cuando Jesús venga. Sim? Quando ele venga, entonces, los que descansaram em Cristo, los que dormiram em Cristo, se vão a levantar para receber o galardão eterno. E aquelas pessoas que estão mortas e que não aceitaram a Cristo como seu Salvador personal, vão a ressuscitar também, pero em la segunda ressurreição, para receber também sua recompensa de morte eterna. Sim? Agora, mira, é interessante também que os amigos tenham claridade de que quando o ser humano muere, isto é o que sucede com ele. Su corpo volve à terra e su espírito va com Deus, aguardando o dia de juízo. Nós, quando salimos deste corpo, não temos vida hasta que Jesus venga. É importante que nenhum espírito humano, esse espírito, esse aliento de vida, não sai do ser humano e se vai incorporar em um animal ou em qualquer outra coisa.
Isso não é verdade, segundo as reencarnación, escrituras? dices tú. A reencarnação, ou que em la outra vida tu vai ser um animalito, ou algo por el estilo. A Bíblia não ensina estas coisas. A Bíblia diz que a los hombres está determinado que muera uma sola vez e depois de isso enfrentem o juízo. Isso diz o livro de Hebreus. Então, se tengamos claridade sobre o tema, que quando uma pessoa muere, su matéria, su corpo volve à terra e su espírito queda com Deus, aguardando o juízo de Deus para receber su recompensa. Sumamente claro, Jordelan Gonzaga, quien es director del Departamento de Acción Misionera y quien nos está explicando sobre la muerte, este proceso que es inevitable para el ser humano y que introdujo obviamente el pecado porque no estaba dentro del plan original. Hay una pregunta que seguramente nuestros amigos están haciendo, te la voy a dejar planteada para responderla. ¿Y qué pasó con el ladrón en la cruz? Con la promesa que le hace Jesús en ese acto, es lo que vamos a analizar, ¿te parece? Okay. Vamos a profundizarlo en nuestro próximo bloque. Usted no se mueva del dial ni de redes sociales, que vamos y volvemos. Estás viendo y escuchando Radio Nuevo Tiempo. Ahora continúa Verdades para el Tiempo del Fin. Si quieres saber más sobre las verdades para el tiempo del fin, escríbenos al +56 932 22 49 23. Síguenos en Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista y en YouTube Adventistas Distrito Aysén.
Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Verdades para el Tiempo del Fin, con el capítulo número 13, Jugando con la Muerte. En este capítulo hemos podido profundizar, desmenuzar y poder analizar lo que implica este proceso inevitable, obviamente, en el ser humano. Jordelan, habíamos quedado con una pregunta planteada, Así que es. previamente tú también tenías otra inquietud, ya vamos a llegar a lo que habíamos consultado, y que tiene que ver con la advertencia que el Señor nos hace en relación a la consulta a los espíritus. ¿Qué pasa con aquello? Bem, vamos responder a primeira pergunta então, amigos. A pergunta foi se o ladrão da cruz foi ao paraíso esse mesmo dia com Jesus, certo? Eso es lo que vamos a contestar a continuación. Tú tenías o querías precisar sobre una advertencia. Depois, vamos perfecto. analisar esse texto. Vamos a Amigos, analizar. então, busquem sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, o capítulo 23. E vamos ler a partir do versículo 39. Diz assim: Um de los malhechores crucificado, Lucas capítulo 23, versículo 39 em adelante. Um de los malhechores crucificados lo insultava dizendo: ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón reprendió diciendo: ¿Ni aún temes a Dios tú que estás en la misma condenación? A la verdade, nosotros padecemos justamente porque recebimos lo que merecemos nuestros hechos. Pero este hombre no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús contestó: Te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esse é o texto clave. Então, querido amigo, ponga cuidado, porque a Escritura se explica sola. Quando leemos o versículo 42, se explica solo o que pudera parecer um problema, não lo é, porque o versículo 42, o ladrão está dizendo assim: Senhor, acuérdate de mim quando vengas em tu reino. ¿Sí? Perfecto. Então se explica solo, porque de acordo à Escritura, Juan capítulo 20, versículo 17, nem Jesus foi em esse mesmo dia ao paraíso. Exacto. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, porque Jesus morreu em um dia viernes e ressuscitou um dia domingo, o primeiro domingo de la crucificação. Foram 3 dias em o seno de la terra e Jesus ressuscitou esse dia e disse a Maria Magdalena: Não me toques porque todavia não he subido a mi Padre. É dizer, que nem mesmo Jesus foi em esse dia para o paraíso. Então, por lo tanto, o versículo 42 se explica todo, porque o ladrão está dizendo: quando vengas em tu reino, acuérdate de mim. Certo? E Claro. Jesus lhe deu a promessa em esse mesmo dia viernes, quando estava clavado em la cruz, lhe assegurou o perdão de seus pecados e a salvação para esta alma que estava morrendo, pero arrependiendo-se. Era una visión hacia el futuro, una Hacia el promesa futuro. que el Señor va a cumplir. Assim é, porque o ladrão está haciendo uma petição hacia o futuro. Dijo: quando vengas em tu reino. Y es interesante porque esto se relaciona con lo que hablábamos en el primer bloque, en el estado de nuestra mente, ¿no es cierto? Que queda en un estado de inconsciencia Así y queda es. en una pausa hasta ahí, y todo lo que eran nuestros sentimientos, nuestras relaciones se cortan. Por lo tanto, para el ladrón va a ser un abrir y cerrar de ojos. Assim é. En ese contexto, Jordelan, quiero preguntarte en consecuencia, tú tenías y habíamos mencionado ya sobre la advertencia que hace el Señor sobre el espiritismo para Así luego es. seguir con el llamado Exacto. a nuestros Bem, amigos. queridos amigos, há consejo en la palavra de Deus respecto ou para os cristianos. Para o povo de Israel lhe foi dada essa instrução. Deus conhece muito bem como trabalha Satanás e por essa razão Deus conhece o futuro e Deus então ele dá uma advertência a seu povo para não ser enganado por los espíritos enganadores que menciona o apóstolo Pablo. De maneira que em Levíticos, o capítulo 19 e o versículo capítulo 19 de Levíticos, o versículo 31, diz a Escritura: Não os vovás, não vayan a consultar os espíritas, nem a los adivinos, para não contaminar-os. Eu sou o Senhor vosso Deus. E el capítulo 20 de Levíticos, el versículo 6, diz assim: Eu pondré mi rostro contra el que se vuelva a los espíritas e los adivinos para prostituir-se seguindo-los, e lo cortaré de entre mi pueblo. É dizer, que Deus é celoso e Deus tem o cuidado de que não se deve consultar a los espiritistas. Ora, se nós vemos
en el capítulo 20 de Levíticos y el versículo 27 hay una advertencia muy seria respecto a esto. Dice así: el hombre o la mujer que sea espiritista o adivino entre vosotros ha de ser muerto. Los apedrearéis, su sangre caerá sobre ellos. Es decir, que el hecho de ser un espiritista era pena de muerte para el pueblo de Israel. O sea que Dios ve el espiritismo como algo tan abominable, algo sucio y algo desagradable, que Dios da essa advertência a Israel para que nenhum de seu povo pudesse ser contaminado sus mentes, porque quando as pessoas consultam a los espíritos, estão consultando a los espíritos de demônios. Então, se Deus, que é a ressurreição e a vida, Cristo dijo em Apocalipse, a promessa, ele dijo: eu estuve morto e agora vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. É dizer que também em Juan capítulo 11, Cristo dijo: eu sou a ressurreição e a vida. El que crê em mim, aunque esté muerto, vivirá. Então, se possivelmente há um amigo que nos está vendo esse programa e quizás está passando por esse momento de duelo, esse momento de dolor, como realmente o coração se aprieta, o coração queda complicado e não há consuelo humano. E muitas pessoas, Rodrigo, em sua desesperação, em seu intenso dolor, acudem a los espíritos para tratar de ter um consuelo. Pero, amigos, a palavra de Deus te recomenda que te confíes em Jesus, porque Jesus dijo: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus volverá a la vida a todos aqueles que descansam em Cristo. De maneira que a morte para um hijo de Deus não deve ser um tema de desesperação. A Bíblia diz: bem-aventurados são os que desde agora em adelante descansam em el Senhor, porque suas obras los acompanham. Então, amigos, se você é cristiano, a palavra de Deus tem um consuelo para ti. Se estás passando por esse momento de duelo, esse momento de um dolor profundo, Cristo é a ressurreição e a vida. E Cristo te faz essa promessa para que confies em tu palavra, em la palavra de Cristo, que não consultem a los espíritos, porque são espíritos enganadores, espíritos que querem a ruína de tu alma eterna. Pero Cristo é o dador de la vida e Ele vai ressuscitar todos aqueles que bajaram ao descanso quando Ele venga. E esta é a esperança de cada hijo de Deus. Qué hermosa esperanza, Jordan, y quiero compartirte un párrafo que concluye la temática de esta tarde y que está en el folleto. Los resucitados no tendrán noción del tiempo que pasaron en sus tumbas. Cerraron los ojos con la esperanza de ver a su Salvador y ahora lo primero que verán será a Jesús en las nubes, en gloria triunfante con sus miles de ángeles, esperándolos en el aire para llevarlos a las mansiones celestes. Qué hermosa esperanza en este paréntesis que obviamente uno no va a tener noción de aquel tiempo que pueda haber transcurrido. Y también, Jordan, entiendo que tú tienes un libro que has traído para poder recomendar, para poder profundizar, a lo mejor complementar en mayor detalle, un libro que sin duda podemos hacerle publicidad y que es muy interesante para nuestros amigos. Así es. Queridos amigos, nosotros, bueno, si usted quiere saber más respecto a esta temática, además de la palabra del Señor, que tiene información suficiente para nuestra orientación, ese libro se llama Un viaje a lo sobrenatural. Es la historia de un hombre que él era adorador de espíritus, pero después que él conoció la Biblia, él entonces pasó a adorar solamente a Jesucristo. Y ese libro él viene contando su experiencia, viene contando como ele se aferrou a la palavra de Cristo e agora ele pudo escrever esse livro e pode então dar um testemunho de como Cristo pudo transformar sua vida. Se chama então Um Viaje a lo Sobrenatural. Você pode obtenerlo llamando ao número acá que aparece em pantalla. Rodrigo. Sí, es el +56 93 222 49 23 y de manera interna podemos contactarlo para que pueda tener este material complementario de lectura. Si a usted le gusta leer, es un buen libro bonita. Muy bonito que nos aclara muchas cosas que ocurren a diario en nuestra vida y que muchas veces no tienen explicación. Jordan, para ir concluyendo, ¿te parece que podamos hacer una oración? Vamos a orar. Querido Dios, nosotros creemos en tu promesa porque tu palabra es verdadera y fiel. Que cuando venga Jesús, com voz de mando, a la voz del arcángel de Deus e ao sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Gracias, Senhor, por esta promessa, porque Tu vais trazer à vida aqueles hijos tuyos que já embarcaram ao descanso. Nós outros que vivemos, Te pedimos ajuda para aferrar-nos a Tu palavra e que Tu palavra seja nossa orientação, seja nossa brújula para chegar a um porto seguro. Bendice a nossos amigos e se alguno de eles está sofrendo alguma perda, Senhor, que Tu Santo Espírito possa ser o consuelo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Jordan, por tu tiempo y dejar a nuestros amigos invitados a que no se pierdan el próximo sábado el capítulo número 14. Cómo estamos llegando ya al final de esta temporada. Un profeta entre nosotros. ¿Qué características particulares debe tener un profeta? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Es lo que vamos a analizar junto a nuestro amigo Jordan Gonzaga la próxima semana. Verdades para el tiempo del fin concluye por este día, pero te esperamos la próxima semana para descubrir más sobre la segunda venida de Jesucristo. Si deseas, escríbenos al +56 932 22 49 23 o escucha la repetición de nuestro programa todos los martes y jueves a las 20 horas por la 107.5 FM, Radio Nuevo Tiempo.